el ligamento taxis, de una elongación ligamentaria y ir ganando así un posicionamiento. No pasa lo mismo con el tendón de Aquiles porque no es un ligamento. Entonces, no hay que luchar mucho con el tendón de Aquiles porque podemos generar una deformidad y atrofia. O sea, que no entra en esa filosofía del tendón de Aquiles. El método, bueno, fue desarrollado, empezó a ser desarrollado en el 48 por Ponseti porque estaba desencantado con los resultados de la cirugía convencional. Tardó un poco más en publicarlo porque, bueno, era un poquito desagradable hacer una publicación que mostrara malos resultados de quien era en aquel momento su jefe, ¿no es cierto? El método fue realizado en la Universidad de Iowa desde ese momento hasta la actualidad y tiene un objetivo que es muy claro, es obtener un pie plantígrado, funcional y de apariencia normal e indolor en la vida adulta. O sea, no va a ser nunca un pie perfecto. Eso hay que tenerlo muy en claro y hay que decirse a la familia. Hay ciertas cosas que no se van a modificar por mejor que sea el resultado. El tamaño del pie, el volumen de la pantorrilla, son elementos que nosotros no podemos modificar con ningún tratamiento en realidad. O sea que no es nunca un resultado perfecto. ¿En qué consiste el tratamiento? En hacer una serie de manipular el pie y después inmovilizarlo con un yeso con un intervalo que va entre 4 o 7 días. Eso es lo que permite no ir, digamos, no llevarse puesto el pie, ir lentamente logrando la corrección. Y, obviamente, como habíamos dicho que hay una interdependencia dinámica de 3 articulaciones, subastragalea, calcáneo-cuboide, astragal-escafoidea, esa interdependencia en la fisiología de las articulaciones las tenemos que hacer jugar en el momento del tratamiento. Es decir, que corregimos todo al mismo tiempo. Bueno, esto está muy claro que la manipulación forzada produce incongruencia, la incongruencia produce fibrosis y la fibrosis produce rigidez. ¿Cuál es el primer punto? El primer elemento importantísimo es corregir el cabo del primer rayo. Eso es muy importante y hay que advertir a la familia que en el primer yeso el pie va a estar peor que como vino, porque para corregir el cabo nosotros tenemos que levantar el primer rayo y llevarlo más a la supinación todavía. ¿Sí? Ese es el primer punto del tratamiento. Y es el más importante, porque si lo pasan, no hay vuelta atrás con ese punto. Entonces se corrige el cabo mediante supinación del antepié y extensión del primer rayo. Después, eso lo que hace es hacer que los 5 rayos estén en el mismo plano y después a partir de ahí lo empezamos a llevar en conjunto progresivamente hacia la abducción, colocando un dedo que va ahí, va en el cuello o en la cabeza del astrágalo, no va en la calcáneo-cuboidea. No es el método de, ¿cómo se llamaba el método de CP que usó? CAC, no es un CAC. Cuando uno empezaba a trabajar con Ponseti, lo primero que decía Ponseti, esto no es un CAI, tenía todo un tema con CAI, ¿no es cierto? Porque probablemente el CAI vendió mejor su método de tratamiento en los Estados Unidos. No es el método de CAI. El método de CAI lo que hace es poner un dedo en la calcáneo cuboide y lleva el pie con fuerza, lo manipula hacia afuera y no corrige la sucesión de malos movimientos que hay en el pivot. Después de eso, el único dedo que se pone es en el cuello del astrágalo, ¿no? Y eso hace que el calcáneo se pueda vertir espontáneamente. No hay que tocar para nada el talón. Muy bien. Se van haciendo varios yesos en el sentido de la abducción hasta que se llegue a una abducción de más o menos 60 grados. Esos son 3 a 4 yesos. No importa mucho el número. Tienen que hacer 10 o 8, es lo mismo. Pero cuando se llega ya a 60 grados de abducción, quiere decir que lo que les va a quedar por corregir es el equino. Si el equino no se puede corregir hasta ahí fácilmente, entonces hay que hacer una tenotomía. El 70% de los pacientes requieren una tenotomía de Aquiles, que se hace una tenotomía percutánea, no es una tenotomía a cielo abierto. En muchos lugares, por lo menos en los Estados Unidos, se hace en el consultorio externo. Nosotros no la hacemos en el consultorio externo porque el consultorio externo en los Estados Unidos tiene todo un sistema de infraestructura que nuestros consultorios externos no tienen, y si tienen una complicación, una corrida con un chico, es un tema. Así lo hacemos en el quirófano por ese único motivo, ¿no? Se puede hacer con un bisturí lámina 11, hay otros bisturí que se usan en oftalmología, que son como una lanceta mucho más fina, también. Bueno, este es un trabajo muy interesante, es un trabajo que publicó Pirani, que lo que él hizo fue hacer una iconografía de cómo está el pie
cuando uno empieza el tratamiento, que es más o menos lo que yo demostré en la disección de Ponseti. Fíjense que el escafoide se coloca sobre el cuello del astrágalo en vez de estar continuando la cabeza, ¿no? Y como en la medida que va haciendo la corrección, se va produciendo, ¿no es cierto?, la reducción del escafoide con respecto al astrágalo y también del cuboide con respecto al calcáneo. Es un estudio por resonancia magnética, que por supuesto tiene el único interés de demostrar algo, hacer una histología. No es que hagamos ni mucho menos resonancia magnética en el pivot. Una vez que logramos la corrección completa con o sin tenotomía, se coloca un último yeso, ese último yeso se deja 3 semanas y ahí lo pasamos a una férula de ablución. Esa férula de ablución se usa de manera permanente hasta que el chico está en edad de la marcha, pongámosle 1 año, y después se usa de manera nocturna y durante la siesta hasta los 3 años seguro. Si se puede prolongar un poco más, mejor. Este es el punto más frágil del tratamiento, porque el tratamiento requiere una gran adherencia por parte de los padres. Entonces el tema de la férula es complicado porque por diversos motivos, porque no les gusta, porque el chico se ve como un discapacitado, porque tiene alguna reunión social y no lo quieren llevar en esas condiciones, y como lo ven bien al pie, le empiezan a sacar la férula. Y una vez, ahí se producen 2 problemas. El primer problema es que el chico, en donde le empiezan a sacar la férula, toma terreno y después se la puede poner más. Primer punto. Cuando pasa eso, hay que retomar el pibe y volverlo a empezar y después volver a la férula. Pero bueno, es el punto frágil del método, la adherencia por parte de los padres, porque además es un tratamiento prolongado. Las férulas, hay diversos tipos de férulas de ablución, ¿no? Estas son las férulas originales, las que se usan en Iowa. Nosotros en la actualidad, cuando el paciente puede, la mandamos, la compran por internet y se la entregan en la puerta de la casa. Cuesta unos $200. Si ustedes se fijan cuánto cuesta una férula de Denny Brown en una ortopedia, están por encima de ese valor. O sea, no es que es más cara la férula. Férulas dando vuelta de Denny Brown, por ejemplo, que es la que trata de suplantar la férula de Denny Brown, la verdad que la odiamos bastante, porque tiene distintos fabricantes, es muy difícil poner el pie adentro bien de la bota. Si es difícil para nosotros, imagínense para los padres que lo tienen que hacer todos los días, 2 o 3 veces por día. O sea que la incomodidad del uso de la férula también es una causa de abandono del tratamiento por parte de los padres. Para simplificar eso, usamos una férula que se fabrica en el hospital o alguna ortopedia cercana al hospital, muy económica, que se hace con termoplástico y una barra de abducción. No queremos corregir nada de la férula. La férula lo que hace es mantener en 60 grados mínimo, seguro, la abducción de ambos pies, nada más, con una barra. El ancho de la barra lo determina por el ancho de la medida diacromial, el ancho del tórax, para saber, para no poner una barrita chiquita así o no poner una barra grande así. O sea, esta es la versión, digamos, más económica y, como les decía, esta es la versión un poquito más sofisticada. Esta es nuevita, de hace 15 días, incluso lo pudimos hacer 15 días atrás. Es una férula espectacular porque colocan cada pie por separado, viene muy bien trabada. Después acá abajo tiene como una rampa, un riel que encastra en la barra abajo. Es muy simple de usar, o sea, favorece la adherencia al método por parte de los padres. Bueno, en un porcentaje, más o menos 30% de los casos, el paciente tiene el pie corregido. Esto es importante este concepto, el pie corregido, pero cuando camina hace una abducción dinámica, ¿no? Al caminar o al correr. Esa es la indicación para hacer una transferencia del tibial anterior, que más o menos, ya le dije, es en el 30% de los casos. Dicho en otras palabras, un pie bot que no está corregido o que es una recidiva no es la indicación de la transferencia. La transferencia viene a complementar un tratamiento de un pie que está corregido en la fase estática, pero que en la fase dinámica, de la marcha, en la fase oscilatoria de la marcha, el tipo hace una abducción e inclusive un varo dinámico. Esa es la indicación. Cuando tenemos que hacer una transferencia, normalmente le hacemos 1 o 2 yesos al chico, cosa que esté 15 o 20 días por yeso. La idea es volverlo a un yeso de 60 grados, prácticamente subatrofiar los músculos de la pierna antes de la transferencia.